Pues hoy, amigos y amigas de Alex Comunica, voy a charlar con una colega de profesión. Estoy hablando de Carmen Oneca, ella es locutora, con una vasta experiencia en medios de radiodifusión, que lanzó hace un tiempo un podcast de mucho éxito, que podéis escuchar si queréis en Spotify, que es Aullando a la Luna Podcast. Precisamente, si no estoy mal informado, Carmen, bueno, bienvenida primero de todo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Este podcast nació, como tantos otros proyectos, empresas interesantes para el despertar, en 2020 o a raíz de lo que pasó en 2020, ¿no? Así es, exactamente. En marzo del 2020, como digo yo, volví a nacer. Yo he nacido dos veces. Una cuando mi madre me trajo al mundo y la segunda vez nací en marzo del 2020, que no era ni consciente de que estaba naciendo, pero así fue, ¿no? Fue una nueva versión de mí y como todos los partos, nací con dolor, con mucho dolor. Porque, bueno, pues porque dolió muchísimo de todo lo que estaba sucediendo en aquel momento y todo lo que fui descubriendo poco a poco, ¿no? Y entonces, bueno, a raíz de eso, a raíz de todo lo que descubrí, a raíz de toda esa experiencia tan dolorosa, quise, bueno, hacer algo, contribuir, poner un granito de arena para ayudar a revertir, bueno, quizás un poco soñador, ¿no? Pero bueno, a revertir esta situación. El mundo es de los soñadores. Desde luego que sí. El mundo es de los soñadores. Has dicho algo muy interesante a través de una experiencia, a partir de una experiencia dolorosa, ¿no? ¿Cómo el dolor sirve como gran despertador? Pues bueno, supongo que en mi caso, además, como soy Escorpio, ¿no? Los Escorpio tenemos la habilidad de morir y de renacer. Lo mío fue, realmente pienso que fue una muerte, ¿no? O sea, ahí quedó parte de mí en aquel momento y claro, todo aquello que estaba sucediendo en nuestro país y en todo el mundo provocaba, bueno, mucha incertidumbre, mucho miedo, no entendía nada. Y bueno, y ahí empecé a buscar información, a buscar la verdad, a averiguar y a comprobar si todas las ideas locas que se me estaban pasando por mi cabeza, que todas empezaban con una pregunta, con un ¿y si? ¿Y si? ¿No? Y cada vez que a día de hoy me viene un ¿y si? Me asusto, porque digo, bueno, ahora mi cabeza por dónde va, ¿no? ¿Tu entorno cómo recibió ese despertar? Porque yo sé que ha habido casos en que la familia o el entorno no acepta también que de repente haya una oveja negra o alguien que empieza a discutir las verdades universales del sistema. Muy mal. Estaba absolutamente sola. No tuve apoyo, no me entendían. O sea, no me entendían. Entonces, es más, discutían lo que yo decía, ¿no? Bueno, que de dónde me sacaba yo esas informaciones. Claro, yo tampoco tenía un documento científico que pudiera acreditar todo aquello que me estaba pasando por la cabeza, ¿no? Es que, ¿ves? En el año tal, Einstein lo dijo, no tenía nada. Entonces, como estamos acostumbrados a que si no pasa por la ciencia, no es real, pues claro, ahí me quedaba yo con mi intuición a solas, pero absolutamente segura de que mi intuición era cierta, ¿no? Y bueno, y así fue. Y así fue. Pude comprobar con el tiempo que aquellas intuiciones iniciales eran totalmente reales. Y eso te llevó a crear este podcast, recordad, Aullando a la Luna Podcast, que ahora mismo lo podéis encontrar en Spotify, donde todos los martes por la mañana publicas un nuevo capítulo. Está muy bien porque son capítulos cortos. Te estás hablando de un podcast de 10 minutos de duración aproximada, ¿no? Así es. Donde vas no solo haciendo entrevistas, de hecho en breve vas a publicar una entrevista que me has hecho a mí y que te agradezco mucho, Sí, sí. Sino que también haces reflexiones sobre cosas que conviene difundir para hacer del sistema, pues, o de este lugar, un mundo mejor, ¿no? Tienes, por ejemplo, mira, estoy leyendo por aquí, te preguntas en uno de tus últimos podcasts, que de hecho lo publicaste el 4 de marzo, ¿es este un feminismo que no reconoce a la mujer? Así es. Este es un tema que me genera mucho dolor interno, porque al igual que... Primero porque soy mujer,
Y entonces me estoy dando cuenta, bueno, hace rato que me di cuenta, ¿no?, que el sistema está instrumentalizando a la mujer una vez más para su propio beneficio. ¿Y su propio beneficio cuál es? Destruirnos y destruir al hombre. Y somos nosotras el arma arrojadiza. Y entonces, cuando me di cuenta de esto, dije, horror, o sea, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Y tampoco fue tan difícil darme cuenta, o sí, no sé, porque yo también me creí el relato oficial, y fue, fíjate, escuchando comentarios de hombres. O sea, empecé a prestar atención a sus comentarios. ¿Comentarios de qué tipo? Por ejemplo, comentarios tipo, por ejemplo, si esto me lo han explicado más de uno, que a lo mejor están en el gimnasio y ven a una chica con mucho peso, que ven que tiene que levantar la pesa y ven que no puede, ¿no? Y entonces me han comentado que han tenido el instinto de ir a ayudarla, decir, ¿quieres que te ayude? Y se han cortado por miedo a que la chica les diga alguna barbaridad, ¿no? Déjame en paz. Entonces, cuando me dijeron eso, bueno, esto y otras cosas, dije, ¿en serio? O sea, claro, y yo pensé, si este hombre que me lo está contando tiene ese miedo, o bueno, esa inquietud, es porque le ha pasado alguna vez. Entonces dije, vamos a ver, en vez de dar las gracias, ¿no? Oye, pues gracias por ayudarme. O sea, entonces me empecé a dar cuenta que había hombres que se estaban como sintiendo reprimidos, que entonces no pueden sacar su energía masculina, que la energía masculina conlleva eso, esa iniciativa de voy a ayudarte, ¿no? Entonces, bueno, han sido muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, también hago clases, o sea, como alumna, clases de salsa, ¿no? De salsa, de bachata. Y uno de los problemas que tenemos en general las mujeres es que no nos dejamos llevar por nuestra pareja en el baile. ¿Vale? El hombre es el que tiene que llevar, que indicarte, ¿no?, por dónde tienes que ir, y nos cuesta mucho, hay una resistencia mental de ¿y por qué tú me vas a llevar a mí?, ¿no? Y entonces un día bailando con un compañero en clase, practicando, claro, me costaba dejarme llevar. Y un compañero me dijo, es que si no te dejas llevar, entonces yo aquí ¿qué pinto? Oye, esa frase se me quedó grabada en el cerebro, que me iba a casa y esa frase me venía y me venía. Y pensé, ¿y si, ese famoso y si los hombres están pensando eso? Si no me dejas ser hombre, ¿yo aquí qué pinto? Bueno, eso pasa mucho, que hay hombres que están muy desorientados porque no saben cómo tienen que comportarse. Y aquí, claro, salen muchos influencers de todo tipo, tanto los que abogan por un hombre más feminizado como por los que abogan por un hombre excesivamente masculinizado, ¿no? Nos vamos al otro extremo, ¿no?, que parece que tengas que ser de una manera o de otra. Al final cada uno tiene que ser lo que sienta que tiene que ser. Lo que sienta. Sin más. Y en uno de mis ISIS, o sea, fíjate, estoy absolutamente convencida, lo que te he dicho, ¿no?, que nos están utilizando a las mujeres como herramienta arrojadiza contra el hombre, no hay otra. Pero es que, a ver, necesitamos a los hombres en el mundo. Lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido ser madre. Sin un hombre hubiera sido imposible. A ver, ¿no? Vamos a centrarnos, ¿no? Vamos a darle a cada uno su sitio. Y todos tenemos nuestro sitio. Sí, pero parece que ahora el enemigo sea el hombre, ¿no? Bueno, nos han hecho creer eso. ¿Pero por qué? Porque no interesa la energía masculina en la sociedad, la femenina tampoco, ¿vale? Quiero decir, interesa el desorden. La energía masculina la tiene que tener la mujer, ¿no? Porque ahora es la mujer como muy masculinizada, ¿no? Masculinizada en el sentido de déjame, yo puedo con todo, ya voy yo, tal, tal. Y eso nos está haciendo daño a nosotras, ¿vale? Y los hombres feminizados, ¿no? En el sentido de su energía masculina reprimida. Entonces nos estamos desordenando, ¿no? Porque al final pienso que cada uno, jolín, estamos en este mundo por algo y cada uno con su esencia, tampoco sin graduar si es más masculino, más femenino, uno u otro, da igual. ¿Crees que al sistema le conviene la masculinización de la mujer? Claro. ¿Sí? No es nada casual, o el péndulo, ¿no?, que dice, bueno, como ha habido una etapa más heteropatriarcal, pues ahora le toca a la mujer. No, en absoluto. Yo pienso que el fondo de todo es la ruptura de la familia,
la familia tradicional, que ahí es donde están los valores de la sociedad y es donde ahí está la fuerza. Porque si yo tengo una familia que me respalda, si yo me encuentro mal, estoy deprimida, estoy triste, tengo problemas, mi familia siempre estará a mi lado, detrás mío, apoyándome. Pero si yo no tengo familia, mi familia, ¿quién es? El Estado, ¿vale? Entonces, la masculinización de la mujer, de alguna forma nos está destruyendo, porque también es aquello de, yo puedo, cuidado, la mujer y el hombre pueden con todo, ¿vale? O sea, no tengo ninguna duda, pero bueno, el hecho de que la mujer se ha convertido en la que va a trabajar, quiere conseguir llegar a puestos altos, no sé qué, también es madre, también la casa, también no sé qué, eso es un estrés de locura, ¿no? Entonces, todo eso, si el feminismo fuera real, si el empoderamiento este del que hablan fuera un verdadero empoderamiento, se buscaría la forma de que la familia coexistiera y que los hijos coexistieran con esta situación de trabajo o de desarrollo profesional de la mujer, ¿vale? Esto sería diferente. Una vez en todos estos pensamientos también me hice un ¿y si? De estos que me hago yo, de ¿y si el machismo fuera una invención? Bueno, ahí abrí un melón, porque es una invención. Empecé a pensar. Yo estudié antropología, entonces empecé a pensar en las tribus indígenas, ¿vale? Originariamente el machismo no existe. No existe. No Es existe. un invento cultural. Es un invento. Como tantos otros. Absolutamente. Entonces, ahí empecé a pensar, digo, claro, primero crean el machismo. Entonces, una vez lo crean y la sociedad lo acepta o lo integra, realmente suceden cosas machistas, negativas, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que no haya existido o que no haya países en el mundo que todavía sabemos, ¿no? Situaciones muy duras para las mujeres. Y realmente se han dado estas situaciones duras, pero fue creado. Ahí tenemos a Freud, que hablaba de que decía que la mujer tenía el complejo de ausencia de pene o algo así, ¿vale? O sea, había otro, que era psicólogo, creo, Le Bon, en el siglo XIX, sí, que hablaba de que si la mujer tenía el cerebro pequeño como los niños y por eso era inferior. Bueno, sí, era inferior. Estos cuentos. Vale, claro, por esa regla de 3, los bajitos son más tontos que los altos, ¿no? Claro. Porque por proporcionalidad, pues uno tiene el cráneo o el cerebro más pequeño, pero vamos, que no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces se empezaron a generar esas teorías con grandes pensadores, grandes psicólogos, etcétera, de mucho prestigio, donde decían esas estupideces. Entonces, claro, la gente se lo empezó a creer. Y cuando tú te crees algo, acabas comportándote de esa forma. O sea, que el machismo ha sido creado. Nos lo hemos creído, ha habido injusticias, por supuesto, porque nos lo hemos creído, y ahora está pasando lo mismo al revés. Fíjate que es lo de la teoría de la autoprofecía cumplida, que se cumple absolutamente en todo. ¿Tú crees que hay un plan detrás de esto, como un plan ingeniería social, porque quieren crear un sistema en concreto, o todo se ha ido dando de manera casual? Hombre, pues desde luego que hay un plan. Y de hecho, de ahí vienen un poco mis podcasts, ¿no? Siempre es hablando de cosas tipo como, pues eso, como de la hipnosis colectiva, como la neolengua, hablo también de Matrix, bueno, hay un podcast muy interesante que yo escuché el otro día, donde hablabas de los oscuros experimentos de la CIA. Bueno. Que da luz, sobre todo lo que estamos hablando ahora. Así es, o sea, el proyecto MKUltra. MKUltra. Esto es real, o sea, es que está ahí. Bueno, en España se hizo la operación Mengele, como imitación de MKUltra también. Se experimentaba con mendigos. ¿Con mendigos? Con mendigos, el poder de la mente, hasta qué punto, sí, desaparecían. Y esto no lo digo yo, es decir, esto no es que me lo invente yo. Hay estudios y el gobierno lo ha reconocido, operación Mengele y MKUltra, interesantísimo eso. Y todo, además, es información que uno, pues igual que tú dices, ¿no? Se puede buscar y lo encuentras, o sea, tranquilamente. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Que lo hicieron en la CIA en los años 70 y ya no han hecho nada más? ¿No? ¿Se acabó aquello? ¿Ya? Experimentos de control mental, claro. De cómo activar incluso a un asesino silencioso. Se han hecho películas sobre esto, ¿no? Que una persona condicionada de una manera, programada de una manera,
Si oye una palabra, Ajá. se le despierta el instinto homicida. Y esto no es una leyenda urbana. MK Ultra hizo experimentos con soldados, precisamente con esa intención. Que Así estamos es. muy locos. El mundo está loco. Pues sí, ya no sé qué parte es loco, porque a veces pienso que la loca soy yo. Porque digo, bueno, aquí... Hay locos y locos. ¿Cómo se encaja? Hay locos y locos. ¿Cómo encajamos todo esto? A ver, esto... Mira, yo creo que la mejor manera de encajarlo es que os escuchéis podcasts como el que hace nuestra amiga Carmen Oneca en Spotify. Mira, tienes... Claro, es que aparte son temas diversos, obviamente todos siguen el mismo camino, que es para el despertar, para reflexionar, para plantearse cosas, cuestionarse cosas, porque el problema de esta sociedad es que damos muchas cosas por sentadas y no es así. Nada hay por sentado, no tienes que creerte absolutamente nadie, empezando por ti mismo, ¿no? Así es. Hablas de la neolengua y cultura, el lenguaje como herramienta de manipulación social. Así es, sí, es súper... Es súper... bueno, es impactante cuando te das cuenta, ¿no? Que de hecho la PNL de lo que te habla justamente, fíjate, es de háblate bien o habla bien o tal, utiliza el lenguaje de forma, según cómo utilices el lenguaje, puedes conseguir, pues eso, una reacción u otra emocional, ¿no? Pues bueno, en este caso la neolengua es empezar a cambiar palabras o expresiones por otras de forma que le vamos como cambiando el significado, ¿no? Como eso de es la guerra por la paz, ¿no? Porque ahora lo estamos escuchando continuamente, ¿no? O sea, Sí, la guerra por la paz. Entonces la guerra es buena, ¿no? Entonces con esa frase es como, ostras, para tener paz necesitamos guerra, ¿no? O sea, a ver, nos hemos parado a pensar en la locura de esa expresión, ¿no? Y como eso muchas cosas, ¿no? Ahora, bueno, enfermedades que antes se llamaban gripe, ahora se llaman de otra manera. Sí. A todo se le cambian los nombres. Para que suene diferente. Bueno, siempre se busca nuevos consumidores, ¿no? Exactamente. En el sistema. Así y es una manera de captar a nuevos consumidores. También hay que decir que Carmen es de los míos. Es de los locos, pero de los locos que se cuidan, que son responsables. Con su mente y también con su cuerpo. Tú te cuidas mucho, Carmen. Y de hecho, en el programa tienes espacios también, hablas muchas veces de alimentación, de nutrición, de salud. Hay un interesantísimo sobre el vínculo oculto que hay entre el intestino y la felicidad, ¿no? Vaya. Que tal como cuidemos el intestino, será la calidad de nuestros pensamientos. Total. Así es. Porque además está demostrado que hay neuronas en el estómago, ¿no? Y entonces, según lo que tú comes, sobre todo el azúcar es una droga legal, ¿vale? Sí, droga legal y apoyada además por el sistema. Totalmente, o sea, es dificilísimo comprar un producto que no tenga azúcar. Hasta el jamón serrano en el supermercado. Sí, señor, sí. Tela. O sea, es que es tremendo. Entonces, claro, al final acabas creándote una adicción al azúcar sin ser consciente de ello. Y evidentemente, si tú comes porquería, acabas con estados emocionales tristes, deprimidos, confusos. Bueno, es que hay una de cosas, es que es la alimentación, también es la música que escuchas, que sobre eso voy a hacer, en breve haré un podcast también, o sea, es que hay un montón de cosas que... La música. Ajá. La música que nos meten por todas partes. Dicen que a partir de la repetición, en fin, cuanto más te meten algo, cuanto más veces escuchas un tipo de canción, un tipo de música, al final hasta te acaba gustando. Se crea como una adicción, no es la adicción por repetición. Eso está pasando con música horrible como es el reggaetón, porque es horrible, es una música que ni tiene armonía, salvo 4 honrosas excepciones, el resto es todo música prefabricada que no tiene ni armonía, la percusión, el ritmo siempre es el mismo, las letras tampoco no es que inspiren demasiado, pero eso que está escuchando, el grueso de la población mundial. Tú te vas, mira, en Spotify donde tienes el podcast, te vas allí y las canciones más reproducidas son todas reggaetón. Que al final dice, no, damos al público lo que quiere. Es que no es cierto. El público te pide lo que tú le has metido hasta en la sopa. Así es. Porque además son canciones que se te acaban metiendo en la cabeza, las vas cantando inconscientemente. Y dices, pero ¿qué hago cantando esta canción si no me gusta? Estás con el estribillo aquel, ¿no? Sin darte cuenta, o sea, es que es tremendo, ¿no? O sea, hasta a través de la música, de por la mente, ¿no? Nos van... Y claro, y cuando tú incluso cantas canciones
pues eso, la letra, aunque tú no estés de acuerdo con aquello que estás cantando, porque te parezca una barbaridad, pero resulta que como la música es pegadiza, acabas cogiéndole el ritmo, el gusto y tal, de alguna manera estás manifestando también aquello que estás cantando, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me enteré de esto, ya hay canciones que ya no tarareo, que yo no voy cantando, que cuando llega el estribillo aquel, me callo, porque digo, ¿sabes? Tremendo, sí, sí, así es. Y esto se aplica absolutamente a todo, ¿eh? A todo, Carmen. Cuando hablamos de música, no solo es música, la música al fin y al cabo, ¿qué es? Es información. Y la información que nos dan los medios de comunicación va por el mismo camino. Es decir, cuantas más veces ves una noticia repetida además hasta la saciedad por diferentes medios de comunicación, al final aquella noticia se acaba convirtiendo en una verdad incuestionable. Así es. Sí, y no es así. Es decir, es que a mí, yo como lector, y os lo recomiendo a todos, porque lo diga La Vanguardia no tiene que ser cierto. Porque lo diga El País no tiene que ser cierto. Tampoco lo que diga el blogger de turno o un youtuber trasnochado tiene que tampoco ser cierto, ¿no? Es decir, aquí falta un criterio, Carmen. Total. Tú como profesional que eres del medio, que has hecho un montón de entrevistas, programas y que te dedicas a ello, ¿qué criterio crees que debe seguir un profesional de la comunicación si lo que quiere es transmitir la verdad? Bueno, intentar buscar información en por varias fuentes, ¿vale? Y tampoco empezar no creyéndoselo todo, sino exponiéndolo y que cada uno acabe sacando sus propias conclusiones sobre el tema. Fíjate, es que claro, que cada podcast que publica Carmen Oneca en Aullando a la Luna en Spotify todos los lunes, perdón, todos los martes, ¿a qué hora más o menos de la mañana? Entre 10 y 11. Entre 10 y 11 sí. de la mañana, hora de España, hora de Madrid, lo digo para la gente que no sigue de fuera de España. Todos tienen miga. Es que todos tienen miga y además, como dura un poquito, 8 y 10 minutos, lo escuchas, es como una cápsula. Sí. Es como la cápsula de Matrix, ¿no? Que era la pastilla. La pastilla de color era la roja. La roja. Pues esto es como tomar pastillas rojas todo. El martes por la mañana hay pastilla roja. Aullando a la Luna podcast con Carmen Oneca en Spotify. Claro, hablas, por ejemplo, de algo de lo que hemos hablado muchas veces en el programa, que es la doctrina del shock. De cómo se inició esa doctrina seguramente antes, pero se hizo más plausible a partir de los atentados de las Torres Gemelas en 2001, el 11 de septiembre de 2001. Ahí la gente empezó a renunciar a buena parte de su libertad a cambio de una falsa sensación de seguridad. Y ahí empieza todo, relacionado con otras cosas que han pasado recientemente. Eso es súper potente y además es que, claro, por eso va tan vinculado a perder el miedo, ¿no? Porque nos condicionan, nos manipulan a través del miedo. Entonces, claro, te plantean o te provocan una situación en la que entras en shock, con lo cual te paralizas por el miedo y dejas de pensar, no piensas racionalmente. Y entonces, como no piensas, te dedicas a obedecer lo que te dicen porque aquel te está diciendo que él te va a ayudar y te va a salvar. Y te dedicas a obedecer, ¿no? Entonces, claro, la raíz para evitar la cultura del shock, esto que comentábamos, es vencer ese miedo. Y claro, lo más difícil es ¿y cómo vences el miedo? Porque el miedo es humano, ¿no? Pienso que la respuesta está en autoconocimiento, en empoderamiento de verdad, no esto que nos venden, o sea, empoderamiento y autoconocerte y saber que el poder lo tienes tú. Entonces, cuando llegas a eso, que no es fácil y esto es trabajo, pues puedes empezar a luchar contra ese miedo que siempre va a estar allí, porque es un fantasma que siempre está rodando a tu alrededor, pero bueno, cuando tú te das cuenta de que el poder lo tienes tú y que eres una persona poderosa, pues entonces, bueno, empiezas a igual a mirar al miedo un poco más de frente, ¿no? De hecho, hay uno de tus podcasts, hablas del miedo, de que el miedo es solo una construcción mental. A ver, ¿cómo has experimentado tú esto de que el miedo es una construcción mental? Porque ante una misma situación, porque hay personas que actúan con mucho miedo y otras con poco, la situación es la misma, ¿no? El que actúa sin miedo o con menos miedo o lo controla suele adoptar decisiones más apropiadas, más racionales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo ves.
Al final forma parte de tu imaginación y de lo que nos van metiendo en la cabeza desde pequeños, ¿no? Que quizá no es casual tampoco los cuentos donde siempre hay monstruos que asustan a los niños, nos meten el miedo desde pequeños, nos ayudan o nos enseñan, no nos ayudan, nos enseñan a que hay que vivir con miedo, ¿no? Y entonces cuando eres mayor y se presenta una situación que te recuerda aquello, te recuerda inconscientemente, aquello, el cuento de cuando eras pequeña, por ejemplo, pues tu reacción es la misma, ¿no? Es como la de bloquearte, te cierras, tienes miedo y no piensas. Entonces, bueno, es un temazo esto del miedo, o sea, y es un trabajo tremendo, ¿no? Personal, de controlarlo. Es una herramienta de control social. Siempre ha existido herramientas de control social, por ejemplo, la religión es una herramienta. De hecho, religión, ¿de dónde viene? Del verbo religare, que es tenernos a todos bien atados, ¿no? Ataditos y bien atados, ¿no? Y pensad lo que tenéis que pensar, no os descontroléis mucho, ¿no? En su momento quizá esto podía haber tenido cierto sentido por aquello del miedo a la anarquía, porque es cierto que en la sociedad tiene que haber cierto orden, pero yo creo que ya hemos evolucionado. Hasta un punto que, no sé si opinas lo mismo que yo, Carmen, que no necesitamos una religión, ni una doctrina espiritual, ni a un gurú que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Eso lo llevamos dentro. Y al final pienso, dejándote llevar por tu intuición, ¿no? Si puedes llegar a eso, que eso es trabajo como todo, al final es trabajo personal, la intuición es lo que te marca, esa es tu religión. Tú sabes de forma innata, inconsciente, lo que está bien y lo que está mal, lo que debes y lo que no debes hacer. No necesitas que nadie te lo diga. Si al final es muy sencillo, si al final todo se basa en el respeto al otro, es respetarse. No hagas a los demás lo que tú no quieras que te hagan. Totalmente. Es tan sencillo como eso. Totalmente. Así es, sí, sí. Carmen, el último capítulo que veo aquí en Spotify, porque obviamente cuando veáis este programa habrá un nuevo capítulo del podcast, pero el más reciente es: si quieren ayuda, que la pidan. Climatología o criminalidad. Hablando de la Dana, a vueltas con la Dana. ¿De qué hablas en este podcast que se pueda decir en una plataforma como esta que es YouTube? Bueno, pues me remito en este podcast me remite a sacar información para que se vea que no me lo he inventado, que no soy yo que estoy aquí elucubrando. Además lo digo en el podcast, según el diario, el OK Diario, según el Toro TV, en fin, digitales, de los cuales he sacado noticias, que los menciono, y entonces he sacado pues las noticias que hablan de todas las errores, entre comillas, que han hecho nuestros políticos con toda la gestión de la, entre comillas, Dana también, ¿no? O sea, entonces, ha sido, te voy a decir que hasta ahora es el podcast más duro que he hecho, ¿eh? El podcast más duro. Piensa que acabé de hacerlo, cerré el micro tal y me puse a llorar cuando acabé de hacer el... Porque incluso creo que entre hago pausas cuando hago el podcast, ¿no? Creo que hasta las pausas eran más largas de lo normal porque tenía que coger aire para continuar, ¿no? Que tampoco no se me oyera ahí la respiración, pero porque me estaba costando hacerlo una barbaridad. Me costaba muchísimo hacerlo porque al final de todo pues hablo de los muertos que hay, porque parece ser que no deben ser los 224 que nos han dicho, parece ser que no son esos, porque hablan de que hubo reclamaciones de personas. Esto está publicado por medios oficiales. Sí, 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 y lo digo en el podcast, está publicado, no me lo estoy inventando. Claro, si dijera lo que pienso, a lo mejor no diría los 5.000 que dice en la publicación, a lo mejor sería otra cantidad, pero como no lo tengo ahí para decir, pues no lo he mencionado. Pero dicen que hubo reclamaciones, o sea, 5.000 reclamaciones. 5.000 reclamaciones en los primeros momentos, que luego se redujeron a 2.500, que digo, sé por qué se redujeron a 2.500, ¿será que los encontraron ya? Bueno, quizás que los encontraron. O los encontraron o estaban ya muertos. Puede haber algo de pánico. En esa situación, pasando lo que pasa, es posible que alguien, si ve que a un familiar tarda más de la cuenta en llegar a casa, lo reclame rápidamente. También, habrá un poco de todo también, ¿no? También es cierto. Pero sí que es cierto que, claro, a veces las cifras que manejan los estamentos oficiales no siempre se ajustan a la realidad. En todo. Parece ser. En todo. Parece ser. Y bueno, pues bueno, he querido, era una necesidad hacer este, de hecho cada podcast... Soltarlo ahí. Sí,
Dejarlo ir. De hecho, cada podcast que hago es una necesidad que sale de mí. Bien. Como digo yo, es un aullido a la luna, ¿no? Cada vez es un lamento, un aullido, una rabia, un poco de todo, ¿no? Oye, háblame de eso, Aullando a la Luna. ¿Por qué ese título? Aullando a la Luna, que recordad es el podcast que presenta Carmen Oneca y que podéis escuchar todos los martes, nuevo capítulo en Spotify, que se publica ya entre las 10 y las 11 de la mañana, pero bueno, está ahí, podéis escuchar todos los podcasts que hay. ¿Por qué Aullando a la Luna? Porque cuando empecé con esta nueva versión de mí, allí a partir de marzo de 2024, perdón, 24 no, 2019. 2019. Joder. Vale, entonces, claro, cuando yo estaba ahí buscando, me hacía muchas preguntas sobre lo que sucedía alrededor, buscaba respuestas y, claro, quien busca encuentra. Entonces estaba yo pues con mi incomprensión, como hablábamos al principio, en mi entorno familiar, incluso de amistades, ¿no? Entonces, bueno, estaba sola, absolutamente sola con mis pensamientos y entonces la única compañía que tenía era la luna. Suena así de romántico, pero es así. Yo salía al balcón de mi casa por la noche, me sentaba, miraba la luna y me ponía a hablar con la luna, ¿no? Y pensaba, ¿y si en este momento, a esta misma hora, en todo el mundo hay gente que está como yo, que también se sienten solos, que no saben con quién compartir esto? ¿Y si a lo mejor también están como yo mirando a la luna? ¿Y si nos estuviéramos conectando a través de hilos invisibles, a través de la luna? Bueno, me monté una película, ¿no? Pero a mí esa película me servía, me reconfortaba, porque entonces no estaba sola. Yo salía a aullar a la luna, que lo que hacía era hablarle, ¿no? Hablarle. Y bueno, y por ahí viene un poquito el nombre, ¿no? De ese aullido a la luna, que ha sido mi compañera durante aquellos momentos de soledad. Y pensé, bueno, quizá hay personas que también están como yo estaba entonces, que también se sienten quizás solas con sus pensamientos. Me estaré volviendo loca, ¿no? Y también tienen sus propios aullidos. Entonces, bueno, pues es para conectar con esas personas, ¿no? Y supongo que si energéticamente lo he hecho con esa idea, seguro que llego, por lo menos es mi propósito, de llegar a esas personas para que no se sientan solas, ¿no? Que no, que somos muchos. Somos muchos y cada vez más. Sí, por suerte. Como dice una frase que tenemos ahí puesta en la estantería, somos legión, somos legión y cada vez más. Y si os vais tomando esta pastillita, la pastillita roja de Matrix, para salir de la Matrix, todos los martes en Spotify, Aullando a la Luna Podcast, seguro que lo conseguiréis. Carmen, ha sido un placer charlar contigo. El placer ha sido mío. Recordad que en breve también Karen va a publicar la entrevista que me acaba de hacer también ahí en el podcast, lo digo para que lo vayáis siguiendo también, igualmente lo promocionaremos también en redes sociales cuando salga, así que gracias Carmen y a seguir ahí cuestionando las verdades del sistema. Muchas gracias.